se vincula con todo el mundo, o sea, agarra viaje con todo el mundo, con el cloro, con la glucosa, con los aminoácidos, con todo el mundo. Y gracias a la bomba sodio y potasio permite, ¿no? Como el cuerpo recupera sodio, recupera agua, ahí se meten toda la glucosa, por eso que no tenemos nosotros glucosa en la orina. Y yo me voy dando cuenta, simplemente analizando la osmolalidad y haber estudiado bien las soluciones y ya ustedes están en un nivel de que pueden aprender esto. Entonces me doy cuenta, mira doctor, ¿por qué acá? Ya está saliendo. Para reabsorber agua no necesito mucha ropa, entonces nuevamente, ¿no? Es un gran curso de histología. Entonces, cuando deciste, por ejemplo, una bonita exposición podría ser, ¿quieres poner? Ya, la histología de esto, 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 la histología de esto. Histología, enfermo, histología. Pero histología fisiológica, eso significa, ¿no? Como es la célula, ribete en cepillo, las que tienen ribete en cepillo para aumentar la superficie, ribete en cepillo para aumentar la superficie de absorción. Entonces, acá no va a haber ribete en cepillo porque es agua, entonces ahí va a ser célula plana. ¿Qué tipo de células hay? Acá hay unas células muy bonitas, se llaman las células principales. Acá, en este caso, esta es la arteria que entra. ¿Te das cuenta? Esta es la que sale. La que sale siempre es la que sigue al túbulo. Entonces, esta es la eferente, esta es la aferente. ¿Vale? Aferente, acuérdate de oferente. Aferente, oferente. ¿No? Oferente es el que paga. Por ejemplo, cuando te vayas a casar, van a ser oferentes tu pata. Está Manuelito, toda la gente de acá oferente te van a dar plata para que seas tu despedida de soltero. Te van a llevar una son los oferentes. Esa es la arteriola aferente, que es la que le ofrece la sangre para que la pueda depurar. Si no te escucho nada, Dios me lo sordo, así que hable fuerte como hombres. Habla. La arteriola aferente es siempre, es más, la arteriola aferente tiene la célula yuxtaglomerular, que es fundamental ahí. ¡Abre! Katia, Medina, Susano, la grande Katia. Ok, me dijeron que estabas perdida en Miraflores, que te habías encontrado con un hombre que había cogido la comida, porque la vida se había... Así es. Lo peor que pueden hacer es intentar matarse por una mujer. Y lo peor que puede hacer la chica es matarse por un hombre. Ojo, es más frecuente lo segundo. Que la mujer intente suicidarse porque el hombre la deja, porque son muy dependientes. Por eso en mi clase de medicina trato de formar mujeres independientes. Por eso la regla de internado. ¿Ah? Por eso la regla de las horas de internado. ¿Por eso qué dice? Ya, sigue comiendo tu pan, ¿qué comió? Racumín. Cuenta, pues, Katia. Pero un epitelio ¿de qué tipo? Como es reabsorción, tiene que tener un epitelio alto, tiene que tener ribete en cepillo para aumentar la superficie de absorción, ¿te das cuenta? Y tiene que tener bastantes bombas. Entonces, ¿qué bombas hay ahí? ¿No? Bombas, sodio, potasio, va a haber de todas maneras y va a haber ahí lo que estudiamos en la primera parte, ¿cierto? La acuaporina 1. Acá está la acuaporina 1. Ahí está ella, te puede ayudar. Porque tú quieres hacerlo solo ya. Bueno, a ella no, porque siempre promete y nunca cumple. Pero acá está la acuaporina 1. Son hay hombres que se van a matar por ella. Porque promete y no le cumple. ¿Qué va a hacer el otro? Va a tomar racumín o pastillas por ella. O sea, así. Matadora eres, matadora. ¿No es cierto? Entonces acá hay acuaporina 1. Me ha hecho acordar eso. Así es, correcto. Acá. Y después acá ya no, el epitelio cambia, tiene que ser un epitelio que favorezca el ingreso de agua, pero eso es más sencillo. ¿Qué tipo de epitelio tendrá? Y acá sigue ese epitelio, por lo tanto acá se sigue reabsorbiendo agua, y acá ya no, allá cambia. Ya no se reabsorbe agua, sino que comienza la reabsorción absoluta. Entonces acá me tienen que decir, ahí ya las células son cúbicas, y tienen otro tipo de receptores, tienen otro tipo de bombas. ¿Y qué ingresa ahí? ¿Cierto? El sodio sin duda alguna, el calcio, el magnesio se reabsorbe acá, y llegas acá al tubo colector. En el tubo colector, acá está, ahí
las células principales, ¿no? Y las células alfa y las células beta, y a cada una de ellas, ¿no? ¿Qué receptores tienen? Ahí vas a hablar de la hormona antibrética. ¿Me entiendes? Ya, esa es tu posición. Señorita. Los renales. Los suprarrenales son órganos distintos al riñón. La renina. ¿Qué más? Angiotensinógeno, pero eso en el hígado, en la especie de albúmina, ya, de globulina. La renina y la eritropoyetina. Y algunos ponen esta, la 1,25 hidroxivitamina D3, también la ponen como hormona, ¿ya? O simplemente vitamina, así es. Regula la presión arterial, hoy día vamos a estudiar eso por la exposición de Ariana, así es que se anima, si no, no. Excreción de desecho metabólico, que es lo más conocido, la homeostasis de glucosa, bicarbonato, pH, el equilibrio ácido-base y el balance hídrico con la reabsorción de agua. ¿Qué porcentaje de todo el filtrado glomerular o de todo el flujo sanguíneo renal? ¿Qué diferencia hay entre el flujo sanguíneo renal y el flujo plasmático renal? El plasma viene a ser la sangre menos glóbulos rojos y glóbulos blancos. Y esa es la única capaz de filtrarse. Pero no se filtra todo, hay una fracción de filtración, ¿cierto? Que es el 20%. Y al final lo que se orina solamente es el 1% de todo lo que se filtra. 125 mililitros por minuto para que llegue pues a tener un buen flujo de formación de filtrado glomerular. Vamos a aclarar ese ¿Perdón? Ah, sí, ya preguntamos eso temprano cuando no habían venido. Ya llegaste acá. Acá hay otra forma, formación de orina, el 1% de todo el flujo que ingresa al riñón, ¿no? 1800 litros de flujo plasmático renal y solamente se orina de 1 a 2 litros, ¿no? 1,5 litros en promedio. Control de la presión arterial sistema por el sistema renina, angiotensina, aldosterona, control del equilibrio ácido-base porque se forma bicarbonato en el riñón, la función endocrina, eritropoyetina, las prostaglandinas. Bueno, algunos lo ponen función endocrina, otros lo llaman función paracrina, no se vayan a confundir. Todos son sustancias de activación tisular. Control de la hemostasia, función metabólica. En la hemostasia podría estar la eritropoyetina también, control de osmolaridad plasmática, concentración de electrolitos. Muy bien. Entonces, los mecanismos de acción renal, ahí está, pues ahí está, ya. Filtración. La filtración ocurre cuando la sustancia X entra al ultrafiltrado glomerular que se da en la cápsula de Bowman. Ahí será el ultrafiltrado, que viene a ser fundamentalmente, como tú dijiste, bien, es plasma menos proteínas, ¿no? El plasma menos proteínas, ese sería el ultrafiltrado glomerular. La reabsorción, entonces aquello que sea útil se regresa a la sangre, como por ejemplo la glucosa, ¿no? Los capilares que están ahí. La secreción es al revés de lo contrario, aquellas cosas que están en el capilar y se tienen que excretar de todas maneras. Ahí por ejemplo una sustancia que se secreta es el ácido paraminipúrico, pH, que se utiliza para medir el flujo plasmático renal, paraminipúrico, ácido paraminipúrico. Ahí está. Otra exposición, sustancias relacionadas con la función renal. Entonces tenemos inulina, tenemos ácido paraminipúrico, tenemos glucosa. Con esos tres suficientes. Inulina, ácido paraminipúrico, glucosa. ¿Ya está? Con esos tres. Las proteínas. Las proteínas no pasan por la membrana basal, ¿no? Que tiene también proteínas con carga negativa. Entonces, negativo con negativo se repele.
¿Está bien? Búscate un positivo, porque si no vas a repeler a los negativos. Y la excreción es el proceso final ya cuando se elimina. Sí. Por eso se llama el aparato uroexcretor. ¿Sí? ¿Está bien, Rosana? Secreción es cuando de la sangre lo mueves hacia filtrado nuevamente. Reabsorción cuando de lo que está ya en el ultrafiltrado, lo que va a ser orina, se regresa a la sangre. ¿Está bien? Ahí está mejor. Filtración en el glomérulo, función importantísima, que tiene que ver pues con la presión hidrostática sanguínea, ¿no? La presión de filtración es la presión hidrostática. Salud. Gracias a esta presión, por eso que el riñón es uno de los órganos clave para mantener la presión. Cuando está sangrando, los riñones que inmediatamente entran en alerta. ¿Para qué? Mantener filtrando al riñón. Ahí baja su porcentaje de función del profesor. Claro, ahí baja. Ahí está, por ejemplo, situaciones distintas. Entonces ya tienes tu posición. ¿Cómo se llama tu posición? Precipitación en el riñón. Claro, eso es un tema ya de medicina, ¿no? Medicina 2, pero ¿para qué te metes? Pues ahí está. Ya sabes, primero caminemos y después corramos, ¿no? Primero la base. Muy bien, arteriola aferente, ¿está bien? Aferente, ingresa con una presión hidrostática y entonces sale. Ahí hay un juego de presiones, obviamente, porque todo esto tiene resistencia para pasar, ¿no? Es como una coladera, tiene resistencia. El ovillo glomerular, ¿sí? Glomérulo de Malpighi también se le llama, la arteriola eferente que sale. Y esta arteriola eferente es la que se relaciona con el resto del túbulo. Entonces acá en el tubo contorneado proximal hay una reabsorción, se reabsorbe. El primer agente de reabsorción es el sodio. Al sodio siempre lo sigue el agua, siempre lo sigue el cloro. Y ahí está la glucosa metida, por eso ahí el sodio es el Cristian Domínguez de todas las chicas, todas las siguen, tiene una actividad social más grande que la tuya y la mía, punto. Y acá está la secreción, secreción, o sea, sustancias que están, que han pasado. A lo mejor se filtran un poquito, pero otra vez que están acá dice, se secreta. Se secreta. Acá también la reabsorción, acá se reabsorberá fundamentalmente ¿qué? Agua. Muy bien, por fin alguien vino a clase. Y acá en el asa gruesa ascendente se reabsorbe fundamentalmente ¿qué? Solutos. Por eso comienza a quedar agua. Acá no queda agua, por eso se concentra. Y acá comienza a quedar agua, por eso se diluye. De la fracción diluyente del nefrón. Y acá hay reabsorción y secreción en el túbulo distal y acá en el túbulo colector. Acá comienzan a ingresar en acción algunas hormonas. La más famosa es la hormona antidiurética, ¿no? La hormona antidiurética. Y el tubo colector, y finalmente ya viene la excreción. ¿Hasta ahí vamos bien? Otra vez, por si acaso hay algún lentejo que ha estado descansando, acá está la filtración, reabsorción, la secreción de la sangre, ¿no? Hacia el filtrado glomerular, o sea, hacia la orina primitiva, y la excreción ya de la orina primitiva. El que vas siguiendo una serie de procesos, ¿no? Filtración ocurre en el glomérulo renal, o sea, ¿en qué parte de del riñón? La corteza, ¿no? Entonces cuando te dicen este señor tiene glomerulonefritis, ¿qué significa? Glomerulonefritis significa su problema está en la corteza. ¿En qué parte del glomérulo? Vamos a ver ahora. Reabsorción ocurre en el túbulo renal en diferentes partes. Es un solo esquema, lo aprendemos rápido. Y la excreción también en el túbulo renal. ¿Y la secreción? ¿Y la secreción? Entonces ahí la secreción. En el tubo contorneado distal, ¿qué tiene? No solo. El túbulo renal. En el tubo contorneado distal también hay secreción. Sí, pero Sí, también hay secreción. Ok, nuevamente,
Acá está. Entonces, el punto 1, ¿qué sería? La Filtración. El número 2 sería. El número 3 y 4. Listo. Entonces, la excreción viene a ser la filtración menos la reabsorción más la secreción. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo una sustancia que se filtra y se reabsorbe, ¿eh? Se filtra y se reabsorbe totalmente, no se excreta nada, como en el caso de la glucosa. ¿Eh? Si tengo una sustancia que se filtra, no se reabsorbe y además se secreta, eso, todo lo que pasa por acá se va a ir. Eso va a ser igual al flujo plasmático renal, es el ácido paramilipúrico. No, ahora vas a ver eso. A ustedes les gusta correr mucho, ¿no? Está bien, me encanta eso. Ustedes quieren adelantar, es vigoroso, es vigoroso. ¿Ves? Ahí está. ¿Ves? La creatinina es un producto metabólico de nuestros músculos. Entonces la creatinina solamente se filtra. O sea, si yo hago un aclaramiento o un dosaje de creatinina en la sangre y un dosaje de creatinina en la orina, yo puedo darme cuenta cómo está funcionando el riñón. Está tanto en la sangre como en la orina. Y solo se filtra. Entonces, eso me va a dar a mí la tasa de filtrado, o sea, la cantidad de filtrado que se da, la creatinina. Agregue entre la inulina, el ácido paramilipúrico y la glucosa, agrega creatinina. ¿Quién iba a hacer esa posición? Nadie. Alberto. ¿Está bien? Con Alberto. ¿Está bien? Puede ser. Hay bastante tema, mitad, pues ya está. Quieren subir nota con exposición. Muy bien, me parece muy bien. Entonces la creatinina solamente se filtra. ¿Ves? Se filtra. El cloruro de sodio se filtra y se reabsorbe parcialmente. Se reabsorbe parte del sodio. La filtración y reabsorción completa, aminoácido y glucosa. Cuando hay filtración y reabsorción completa, ¿quién está metido? El sodio. El cristiano. Ahí está. ¿No? Ahí está. Aminoácidos y glucosa. De los cotransportes que hemos estudiado en la primera parte. ¿No? Filtración y se secreta. Ácidos orgánicos y bases. ¿Ves? Se filtra y se secreta. ¿Qué ejemplo tenemos ahí? El ácido paramilipúrico. El PAH. PAH es un símbolo. ¿Cuál dijo que estaba en la filtración por reabsorción? ¿Perdón? ¿Qué dijo que estaba en la filtración? Cuando tú ves filtración y reabsorción completa, este está siguiendo a alguien. ¿Y ese quién es? ¿Tú Cristian Domínguez? Pues el que tiene tu foto y en tu cuarto. Ese. Y generalmente eso ocurre en las primeras etapas porque hay que reabsorberlo rápido. Entonces en el tubo contenedor proximal nos vamos dando cuenta que están los principales mecanismos de reabsorción. Y además ya con la histología fisiológica, entonces el curso de histología es tan importante porque la célula te indica lo que está haciendo el órgano. ¿No? Entonces va a ser bien bonito porque él va a poner ahí un nefrón, va a poner sus partes y va a poner las células y sus transportadores y ahí nos vamos a dar cuenta cómo pasa. Para si no lo hace así lo jalamos, ¿no es cierto? Ok, entonces yo voy a usar para medir la filtración la creatinina. También puedo usar la inulina, ¿no? También, porque va a ser una sustancia que solamente se filtra. Pero si quiero medir el flujo plasmático, ya tengo que medir un ácido orgánico porque se filtra y se reabsorbe. O sea, toda la sangre prácticamente que pasa por ahí se va a ver manejado. Entonces, vayamos al tema. Ya está. En el glomérulo va a ocurrir el principal mecanismo de acción de nuestros riñones, que es la filtración en el glomérulo. ¿Está bien? A ver, Francis, ¿qué es esto? Muy bien, como es entendiste, la gente. Y esta es la arteria, la. Muy bien. ¿Esto qué cosa es?
Cápsula de goma. Muy bien. ¿Esta qué capa es? Está a los vasos sanguíneos, ¿no? Este es como si fuese una víscera, es la capa visceral. Y esta es la pared externa, entonces es la capa parietal. Y en el medio de los dos está el espacio de goma. No te escucho nada, habla fuerte, como mujer fuerte, como doctora. ¿Es el qué? Estas son las células de la cápsula de goma, las células de cápsula de goma. ¿No? En realidad, acá existe una membrana de 3 capas, ¿no? Que es la que va a accionar el filtrado. Vamos a seguir estudiándolo poco a poco para que ustedes se den cuenta. ¿Sí? Y acá están pues, las células del tubo contornado proximal que ya están siendo más grandecitas. Ahí, acá vemos. Arteriola aferente. Entramos por acá. ¿Qué observan acá? Que la arteriola aferente pareciera una vasoconstricción, pero en realidad son células musculares. ¿Qué músculo tienen las arteriolas? Lisos. Son células musculares lisas modificadas que tienen receptores. ¿Receptores de qué? Bueno, si es una arteria es lógico. ¿Por qué receptores tienen las arterias? Receptores de presión, enfermo, de presión. Sí, también tienen receptores de calcio para contraerse y dilatarse, claro, ¿no? Pero en este caso son receptores de presión, ¿no? Son presoreceptores. Acá yo me doy cuenta, la arteriola aferente chequea la presión con la que va a entrar la sangre al glóbulo. ¿Está claro? Es como chequea, acá es donde van a ver la mayor cantidad de mecanismos de control de la presión de filtrado, de la presión del riñón. O sea, el riñón tiene que recibir una buena cantidad de sangre para que pueda filtrar. Y esa sangre tiene que entrar con una determinada presión, una adecuada presión. Entonces, este chequea que esa presión no baje, que se mantenga la presión. Es un regulador de presión. Por lo tanto, la mayoría de los efectos fisiológicos van a estar en la arteriola aferente. Esa es la importante. Y en la arteriola eferente solamente un mecanismo es el importante. De la angiotensina 2, sí, de la angiotensina 2. La arteriola aferente, la angiotensina. Acá interviene óxido nítrico, interviene varias cosas como vamos a ir a aprender. Pero ya me doy cuenta, simplemente por la histología, bendito curso. Bendito curso. De que esto, ¿por qué se ha modificado? Porque necesito chequear ¿qué? La presión. Entonces uno dice, la presión, doctor. Muy bien, la presión. Este va a tener presoreceptores o varoreceptores. Muy bien. Se hace el ovillo, los capilares glomerulares, está el espacio de goma, la hoja parietal, la hoja visceral que hemos visto, está la cápsula de goma y la arteriola aferente. Nuestro primer acercamiento al glomérulo. Los capilares que ingresan son unos capilares muy permeables porque tienen ventanas, tienen huecos, o sea, son como una coladera. Doctor, entonces, ¿por qué no se pasan los glóbulos rojos? No se pasan porque esos capilares, sus fenestras son grandes, pero no tanto. O sea, no son más grandes de 7,5 micras o 7 micras que tienen los glóbulos rojos. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo son los capilares? Fenestrados. Fenestrados son con ventanas, los cuales. Otro acercamiento. Muy bien. Perfecto. Acá con la junta veo una flecha que entra, ¿no? Esa flecha que entra ya me dicen que esta es la arteriola aferente. Tengo músculo liso, como es lógico, y acá me doy cuenta de que hay fibra de músculo liso que se ha modificado. ¿Ves? Músculo liso. Y esas sean células yuxta. O sea, ya estamos entrando a un aparato importante que se llama el aparato yuxta. Las células yuxta globulares que forman renina, forman una sustancia que a veces le llaman hormona renina. ¿Está bien? ¿Quién forma la renina? Las células ¿Qué cosas son las células yuxta globulares? a continuación de la Así es, son músculo liso modificado de la arteriola aferente, porque la arteriola aferente es la responsable del control de la presión del glomérulo. La presión del glomérulo, vamos a llamarlo así. Después lo vamos a llamar presión de filtrado. Ahí se forma la arteria.
La juxtagonalidad. Muy bien, entra la arteriola aferente, se ramifica, ¿se das cuenta? Acá está el tubo contorneado proximal. Y acá están unas células bien interesantes que se llaman las células mesangiales. ¿Qué cosa es el mesanquio? Mesanquio. Viene del mesodermo, el mesanquio. ¿Qué es el mesanquio? El mesanquio viene a ser tejido conectivo. El tejido conectivo es un tejido muy activo. El feaco de Lucho Sánchez. ¿Está bien? Tejido embrionario, laxo, fibroso, todo es tejido conectivo. Este caso, el tejido conectivo que envuelve a un órgano, se le llama mesanquio a la sustancia amorfa. ¿Qué cosa es la sustancia amorfa? Es la sustancia intercelular en el tejido conectivo. Francamente tiene que repetir histología. ¿Cuál es la formación del tejido conectivo? ¿Cuál es la conformación de un tejido conectivo? Tienes sustancia intercelular y células. La sustancia intercelular está formada por dos: la sustancia amorfa, que es un gel, y las fibras, colágena, reticulares y las células diversas. La más importante, la célula madre, otra potencial, y ahí una serie de células. ¿Está bien? Ese mismo esquema está acá. El mesanquio viene a ser la sustancia amorfa, pero también tiene fibras. También tiene fibras. Y tiene fibras contráctiles. Es interesante. Bueno, para mí, no sé para ustedes. Y la que forma eso, se llama, la que forma esa estructura se llama célula mesangial. Pues acá está la matriz mesangial y las células mesangiales. Las células mesangiales últimamente han tenido una importancia, bueno, no últimamente, ya un montón de años atrás, mucha importancia en las enfermedades renales. Porque hay gente que hace anticuerpos a las células mesangiales. Así como hay gente que hace anticuerpos a su tejido conectivo y se pone duro. Se pone duro. Histología, histología. Se pone duro. Esclerodermia. Enfermedad de León. Ok. Listo, seguimos. Este será la arteriola deferente. ¿Y esto qué será? El tubo contorneado, pero como acá está el proximal, este es el tubo contorneado distal, ¿correcto? Y si yo digo que no es el tubo contorneado distal, sino es el asa de Henle, ¿podría ser o no podría ser? No, porque está cerca del glomérulo. Recuerden que en esta parte, cuando el tubo contorneado distal, ¿no?, está iniciándose, ahí acaba de llegar el asa de Henle. Por eso es que en algunos libros van a poner acá limb, ascending limb of loop of Henle. ¿Entienden, enfermito? ¿Eh? ¿No entienden? Dios mío, ¿por qué me haces esto? Estás enfermo. Ninguna de estas. Acá puede ser. No, tampoco. Acá puede ser. Sí, acá puede ser, pero no sé si lo van a intentar. O sea, glomérulo, tubo contorneado proximal, asa de Henle descendente. ¿Está bien? ¿Me sigue? Sí. Ya, asa ascendente de Henle. ¿Dónde termina el asa ascendente de Henle? Doctor, donde comienza el tubo contorneado distal. ¿Qué pasa? A los servicios. Anda. ¿Qué estás con tu papagayo? ¿Qué se ríe? A ver, seguimos, ¿ah? Glomérulo, tubo contorneado proximal, asa descendente de Henle, asa ascendente de Henle. ¿Está bien? Se dan cuenta que el asa ascendente de Henle, cuando termina, justo choca en este lugar que estamos estudiando, y de ahí sigue cosa, el tubo contorneado distal. O sea, ¿qué cosa marca el límite entre el asa de Henle, el asa ascendente de Henle y el tubo contorneado distal? Justamente el
el aparato yugoslavio. Entonces, en algunos textos tú vas a encontrar esto como tubo contorneado distal, y en otros textos lo vas a encontrar como el asa ascendente de Henle. ¿Te vas a molestar? No, porque es la misma cosa, es justo el límite. Es como el límite pues, de eso que se pelea cada rato de San Isidro con Magdalena. No, que San Isidro es de Magdalena, es el límite, este es el límite. ¿Está bien? Aquí está. Entonces, el tubo contorneado distal. Ahora, observen en el tubo contorneado distal, por la finalización de la asa ascendente de Henle, miren esta célula. ¿Te das cuenta, Francis, de esta célula? Son diferentes. Son diferentes. ¿Por qué te ríes? Son diferentes. Son diferentes. Y entonces, como son diferentes, a estas se les ha llamado, que formaban pues una mancha distinta cuando lo cortaban, se le llamó la mácula densa. La mácula densa tiene quimioreceptores para sodio. O sea, para Cristian Domínguez. Esta es la chiquea Cristian Domínguez. Si hay poco Cristian Domínguez o hay mucho sodio o hay poco sodio, él se da cuenta. Entonces, si por ejemplo, que baja la presión, hay poco flujo, pues llega poco sodio, en unidad de tiempo, poco sodio. Entonces este se da cuenta, dice, algo está pasando. ¿Y cómo está? ¿Qué hace ahí? Le avisa pues a las otras células, a la yuta glomerulares para que forme renina. ¿Sí? Claro, así es. Okay. ¿Está bien? ¿Hasta ahí está claro? ¿O ya convulsionaron? Ya está claro. Perfecto. A ver entonces, a ver, síganme. Ya, ¿este qué cosa es? Arteriola, afrente. Tiene una célula modificada. ¿Cómo se llaman esas células? Células yuxtaglomerulares. ¿Qué cosa tienen esas células yuxtaglomerulares? Forman la renina. Ya forman la renina, pero ¿qué cosa además tienen? Receptores para presión. Receptores. Muy bien, ingresa la arteriola aferente, forma el glomérulo. Miren qué bonito, acá han dibujado las células mesangiales. ¿Qué cosas son las células mesangiales? Células del tejido conectivo. Células del tejido conectivo. Muy bien. ¿Cuáles son las células del tejido conectivo del sistema nervioso? Las glías. Las glías. Mencione las glías. La macroglia y microglia. La microglía. La macroglía son dos. La oligodendroglía y la astroglía o astrocito. ¿Correcto? La astroglía, ¿qué cosa da? Forma la barrera hematoencefálica, o sea, la alimentación. La oligodendroglía, ¿qué cosa hace? Sostén, cuelgue, vaina de merina. ¿Y la microglía, qué cosa hace? Fagocitol. Ya, acá es igual, enfermos, acá es igual. ¿Esta qué hace? Esta célula mesangial, célula de tejido conectivo, inmediata. Una va a dar sostén, ¿sí? Otra va a estar pegada al vaso sanguíneo y otra va a comerse, o sea, va a fagocitar. ¿Me entiendes? ¿Está bien? ¿Tienes coladera en tu casa? ¿Qué cosas cuelas en tu casa? Ni entras a la cocina y ya me di cuenta. ¿Qué cosas cuelas? La verdura. ¿Qué cuelas? El ají. ¿Qué más? Ya después que cuelas, ¿para qué cuelas el ají? ¿O para qué cuelas la verdura? La verdura cuelas en tu casa, la verdura. Pero no es colar, eso es lavar, pues. Cuela, ¿qué cosa cuela? Ahí está, el café lo cuelas, ya está. Ya, lo filtras, lo cuelas. ¿Para qué? Para contener la esencia, o sea, es el ultrafiltrado. Y ya ¿qué hace con ese sano? Con esa, se llama borra, por si acaso. Borra de café. ¿Ya? La gente dice sarro de café, se llama borra con B de burro, borra. ¿Ya? ¿Qué hace con la borra de café? Lo botas, pues. Mételo al jardín porque ese es bueno para las plantas, pero no importa, lo botas. Ya está. Acá se está filtrando 180 litros de plasma al día, enfermos. ¿Tú crees que no se va a quedar borra ahí? Se quedan un montón de cosas.
Comienzan a quedarse, pues, qué sé yo, partículas, fosfolípidos, partículas de célula, anticuerpos, proteínas, se quedan ahí atrapados. ¿Quién lo limpia? Las células Las que células ya mediante el proceso de fagocitosis. Sí, por día. Las células repetidas de proceso La célula mesangial, este tejido conectivo siempre va a hacer tres cosas. 1, dar sostén. 2, vincular vaso sanguíneo. 3, fagocitar. Profe, ¿y si esta célula no cumple su función por algún motivo? ¿Qué pasa, profe? Patología. La limpieza. Ya estamos hablando del proceso autoinmune, del proceso. Mira, va a haber una enfermedad que nunca te vas a olvidar cuando encuentres un paciente. Se llama el lupus. El lupus eritematoso ataca la célula mesangial. Este que le estaba diciendo, profesor, que está diciendo. ¿Qué? Una de las mejores alumnas de medicina, una japonesa, chica tan brillante, muy de macrobiología de las clases, fisiología de la enseñanza, muy brillante. Ella tuvo un lupus maligno, pero así, de cambio. Una pena. Cuando fue su sepelio, ella pidió que su féretro se paseara por la facultad de medicina. Porque era sido los momentos más felices de su vida. Las clases, disfrutar, comer, todo. Comenzaron a darle corticoides, se puso con su cara redonda. Pero en la clase decía, no tengo cura. No, siempre hay que luchar, soy lupus es maligno. Y obviamente es una enfermedad de tejido conectivo. ¿Dónde hay tejido conectivo? Y ella le agarró los riñones. Ya, pues sí. Habla fuerte, mujer de Dios. Eres grandaza, tienes que tener voz grande. Te expresa en el rostro. Claro, el tejido conectivo del mesangio, de los vasos capilares faciales. Y se pone rojo, pues, ¿no? Las famosas alas de mariposa. Me parece una rosácea, unas alas de mariposa. Y se le llamaba lupus porque eso se va carcomiendo. Y antes, cuando no había corticoides, eso se moría y se caía y quedaba como si lo hubiesen mordido los lobos. Parecía la mordida de un lobo. Entonces le pusieron lupus. Lupus significa lobo. Historia de la medicina, enfermo. Ya, hora de tomar desayuno. Tomen desayuno, denle una pastilla a ese hombre que se está muriendo. Cómprenle un café caliente y que son buena gente. ¿Ya está listo para el examen o seguimos la... Seguimos. Seguimos.